Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde la casa de oración en Daniel Flores, Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este programa de hermenéutica bíblica. Estamos analizando el libro Hermenéutica de el doctor Terry, un libro que representa una gran, digámoslo así, una gran enseñanza para las diferentes universidades en el tema de hermenéutica. Es un bestseller, un libro famoso que vale la pena compartirlo, y creo que estamos obligados casi moralmente, todos los que queremos interpretar objetivamente, científicamente, la Sagrada Escritura. Claro que ese científicamente bien entendido, porque muchos usan el término científicamente para sencillamente desacreditar la Biblia sin ningún argumento más que lo sobrenatural no puede ser probado. Entonces eso no es, la ciencia no puede intervenir en la religión, en la Biblia, en la Sagrada Escritura, pero sí hay métodos científicos que nos ayudan a entender la Biblia mejor. Dios nos dio el don del razonamiento, y por ahí es donde va este hermoso curso. Hoy con una clase que analiza las parábolas en la Sagrada Escritura desde la perspectiva de Terry. Ya vamos a estar hablando de ello. Antes de iniciar, quiero invitarlo para que visite las páginas de su servidor. Tenemos varias páginas en internet. Esta es una de ellas, donde viene el diccionario griego-español, el diccionario digital. Sencillamente usted ingresa aquí, le da un clic y usted ingresa al diccionario digital, fundamental para las traducciones del Nuevo Testamento. También tenemos, bueno, vamos a darle otra, ahondar un poquitito más esta página del diccionario. Luego tenemos cursos de griego. Hay una cantidad de cursos de griego. Es obligatorio que todo cristiano que predica la palabra de Dios conozca griego. Todos los que tomamos una sagrada escritura en nuestras manos tenemos la obligación de aprender un poquitito de griego para entender un poquitito ese idioma. Y también, ¿por qué no?, si tenemos el tiempo, pues comenzar a estudiar también el hebreo, porque todo esto son recursos para comprender mejor la Sagrada Escritura. Bueno, tenemos el curso de griego koiné, tenemos análisis gramaticales, donde vamos a hacer análisis de la palabra de Dios. ¿Qué buscamos en esto? La objetividad. No es posible y no podemos aceptar que cada uno interpreta la Biblia como quiera. No, la Biblia tiene una sola interpretación. Y esa interpretación tiene que ser a través de una investigación. Tenemos que investigar qué fue lo que quería decir esa palabra en los tiempos de Jesús. Muchas palabras que nosotros decimos en este momento, dentro de 2000 años no se van a entender qué es lo que queremos decir con eso. Igualmente la Biblia tiene palabras que en nuestro tiempo significan otra cosa. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, nosotros decimos, vamos a hacer un chorizo. Y esa palabra significa vamos a hacer un negocio. Vamos a hacer un negocio, vamos a hacer un negocio ahí usando ciertos elementos. Dentro de 2000 años, dice, mire, van a hacer un chorizo. Son carniceros. Es decir, literalmente la Biblia no se puede entender, porque hace 2000 años las palabras significaban una cosa, actualmente significan otra. Aparte de ello, el lenguaje bíblico es muy simbólico. Y eso lo vemos cuando hacemos el análisis gramatical. Tenemos los cursos de hermenéutica bíblica como este, donde estamos comenzando a ahondar en algunos elementos. Tenemos otra página, la de Overblock, que es un poco más sintetizada para que también usted la visite. Tenemos en Facebook,
Tenemos el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. Es interesantísimo cómo nosotros queremos proveer de material a todos los líderes cristianos. Aquí publicamos los que queremos compartir de teología, los que queremos compartir de griego, hebreo, etc. Hay cursos de toda clase que nos ayude a ser mejores líderes. Queremos líderes formados. Queremos líderes que no digan disparates adelante. Queremos líderes que sepan hacer una apología, una defensa de la fe. Bueno, estos grupos están hechos para que usted reciba material, para formarnos, para crecer en el conocimiento, para unirnos todos los líderes a nivel mundial y para buscar una formación que contribuya con el reino de Dios. ¿Cómo ingresar a estos recursos? Bueno, la forma más fácil es que usted escriba mi nombre, Esgin Calderón Valverde, en Google. Escriba mi nombre y aparecen un montón de resultados. Yo lo insto para que usted lo haga. Y por último, quiero invitarlo para que se suscriba al diccionario digital excavadigital.com. Un diccionario fácil de usar, sencillo para buscar palabras. Viene la categoría gramatical, la situación gramatical de cada palabra, la concordancia donde aparece el término bíblico que usted está analizando, el paradigma, vamos a verlo más de cerca. Y de esta manera, si usted aprende a usarlo, si usted está traduciendo el Nuevo Testamento, yo lo insto para que lo utilice. Bien, vamos a entrar sin más preámbulo a la interpretación de parábolas. Recuerden, suscríbase a mi canal de YouTube. Suscríbase a el diccionario digital excavadigital.com y ayuda a la evangelización compartiendo este video en tus redes sociales. La gente no quiere ya leer la Biblia. La gente no quiere estudiar la Biblia. La gente no quiere analizar la Biblia. La gente nada más quiere agarrar una Biblia, leer un pasaje y literalizarlo y así. Es decir, vivimos en un tiempo donde la gente es perezosa para leer la Sagrada Escritura. ¿Y eso por qué sucede? Bueno, tal vez por culpa de nosotros. Porque no hemos enfatizado, no hemos concienciado a la iglesia lo suficiente para decirle que es necesario no solo leer la Sagrada Escritura, sino interpretarla correctamente. Y por eso viene este curso de Terry, entre otros, porque vamos a tirar muchos cursos. Este curso de hermenéutica está tomado de Milton Spencer Terry, a inicios del siglo pasado. Hemos visto las cualidades del intérprete, los métodos, la hermenéutica en general, el punto de vista histórico, hermenéuticas especiales, la poesía hebrea, lenguaje figurado, símiles y metáforas. Ahora vamos a ver la interpretación de parábolas. Y después iremos viendo cada uno de estos temas. Recordarle, y no es malo recordarlo porque así aprendemos, que el curso de griego koiné es para traducir la Biblia, es para traducir el Evangelio. Ese es el objetivo del curso de griego. Que usted comience a hacer sus primeras traducciones. Son cursos básicos. Ya si usted quiere profesionalizarse y puede hacerlo. Pero nosotros enseñamos un curso básico para que usted aprenda griego y para que aprenda a amar el griego. ¿Para qué? ¿Por qué amarlo? Oye, porque es donde está escrito nuestro evangelio, está escrito en griego. Luego, el análisis gramatical y la práctica del curso de griego. Eso es una práctica de dos cursos, del curso de griego y de la hermenéutica. Este curso de hermenéutica, ¿con qué fin se hace? Con el fin de hacer mejor y enriquecer este análisis gramatical. Todo esto se hace con el fin de hacer el análisis gramatical. Ahí están los análisis para que usted comience a ver lo que más o menos nosotros consideramos que objetivamente es la traducción del Nuevo Testamento. Yo lo insto para que usted revise los análisis. Comenzamos con la interpretación de parábolas.
Dice el autor, Terry, que entre las formas figuradas del lenguaje bíblico, la parábola ocupa un lugar preeminente. Es decir, en la Biblia la parábola es muy importante. Eso es lo que dice en primer lugar. La parábola es digna de estudio. Obviamente, es una parte grandísima del Nuevo Testamento, del Evangelio, por constituir revelaciones del reino celestial. Recordemos que Jesús decía, el reino de Dios es como una semilla de mostaza y ahí venía la historia. Entonces nos revela cómo es el reino de Dios. También las empleaban los grandes rabinos, es decir, no es privativa del cristianismo. La usaban los rabinos contemporáneos de Jesús. Los rabinos usaban las parábolas y dice que frecuentemente tropezamos con ellas en el Talmud, que era una interpretación del Antiguo Testamento, y otros libros judíos. Entre todos los pueblos orientales parece haber sido forma favorita de transmitir instrucción moral. Es decir, en los pueblos orientales se usaba la parábola para enseñar las costumbres, la moral del pueblo. Dice que se encuentra literatura en la mayoría de las naciones. La parábola se encuentra en la mayoría de libros de antes. Entonces no es que alguien que vaya a salir diciendo que la parábola fue inventada por Jesucristo, por Dios. La parábola era una forma, y se lo voy a poner así, y ahora comenzamos a esbozarlo, por supuesto, sanamente entendido. Compréndame. La parábola era una especie del cine moderno. Muchos dirán, no, pues del cine lo más cercano es el teatro, los teatros griegos, etc. Sí. Pero nuestro interés de conocer, el sentarse con los abuelos a escuchar las historias de las leyendas hace un poquitos años, cuando no había cine, cuando no había televisión, es algo parecido a lo que Jesús hacía. Jesús contaba una parábola y era atractivo para el pueblo. Era como estar viendo una película. Era sentarse a escuchar eso. Entonces era un, digámoslo así, un elemento didáctico muy importante para enseñar, para comunicar una idea. Y Jesús lo utilizó. Jesús usaba la parábola, que no sabemos si él las preparaba anticipadamente o sencillamente las decía viendo el entorno, viendo la realidad. Y decía, vio una semilla de mostaza y ahí hacía una parábola. Y una ilustración interesante que a la gente le gustaba y que también tenía un interés que la gente decía, pero no entiendo, yo sí lo entiendo, yo no, yo sí. Entonces era como decir el cine actual, ¿verdad? Cuando ya ahorita en este momento no es muy atractivo, pero era Jesús utilizaba en su predicación lo mejor que utilizaban en ese entonces los rabinos para predicar, y usaban la parábola. Si Jesús hubiera estado en nuestro tiempo, seguramente hubiera usado las presentaciones de PowerPoint, hace unos dibujitos lo más bonitos y se los presenta a la gente para que entiendan la predicación. Jesús utilizó los recursos que tenía a mano para enseñarle a la gente el mensaje del reino de Dios. Y en nuestro tiempo sería utilizar nuestros recursos. Jesús utilizó los recursos de su tiempo. Nosotros usamos los recursos de nuestro tiempo para predicar. Esta presentación de PowerPoint enseña más que hacer una charla solo leída, o que hacer una charla donde usted no está leyendo nada, no está viendo nada, aquí está viendo la pantalla. Bien, el término parábola viene del griego parábola, que significa arrojar, colocar, lleva la idea de colocar una cosa al lado de otra. Pone una cosa al lado de otra, con el objeto de compararlas. Esa es la idea de la parábola. Comparación, es una comparación. Es esencialmente una comparación o un símil. Sin embargo, podríamos decir, toda parábola es un símil, pero no todo símil es una parábola. Es decir, una parábola
llena de un montón de elementos, donde puede tener un montón de símiles adentro, pero una símil no es una parábola. Una símil es sencillamente una idea corta donde usted dice, y el Espíritu Santo bajó como paloma. Una símil, una comparación. Mientras que una parábola sería más extensa. Contendría ese símil y contendría una forma atractiva de presentarla de manera que cautiva digamos, al auditor. El símil puede apropiarse de una comparación de cualquier género o clase de objetos, reales o imaginarios. Dice que el símil puede hablar de cosas reales y cosas imaginarias, mientras que la parábola no. La parábola dice que está limitada, las que tenemos en la Biblia, en su radio y reducida a las cosas reales. La parábola solo nos habla de cosas reales, de lo que se ve. Las imágenes siempre incorporan una narración que responde con verdad a los hechos y experiencias de la vida humana. Responde con verdad a los hechos y a las experiencias de la vida humana. Por eso Jesús acaba las parábolas de la vida humana, de la experiencia, de los hechos. No emplea como la fábula aves parlantes, aves que hablan, fieras o árboles reunidos en concilios. No, esa es la fábula que utiliza esas cosas. La parábola es real. Como el acertijo y el enigma, la parábola puede servir para ocultar una verdad de la vista de los que no poseen penetración espiritual para percibirla bajo su forma figurada. ¿Recuerdan ustedes la parábola del sembrador? Explícanos la parábola del sembrador. Le decían, no entendieron nada. Pero su estilo narrativo y la comparación formal siempre anunciada o supuesta la diferencian de toda clase de dichos intrincados que tienen por fin confundir o causar perplejidad. Hay otros elementos que lo que buscan es confundir, pero la parábola busca enseñar. La parábola, una vez entendida, revela e ilustra misterios del reino de los cielos. Ya cuando los apóstoles recibieron de parte de Jesús la explicación de la parábola, entendieron el montón de misterios que había en esa parábola. El enigma, que lo vimos ya, ¿verdad?, incorpora profundas verdades y hacer mucho uso de la metáfora, pero nunca cual la parábola, que forma una narración y pretende hacer una comparación formal. Eso es lo que busca la parábola. Es decir, es más que un enigma. Entre la parábola y la alegoría hay mayor analogía. Hay un parecido entre la parábola y la alegoría, dice Terry. Tan es así que las parábolas han sido definidas como alegorías históricas, pero difieren entre sí en la misma forma sustancial de que el símil difiere de la metáfora. Es decir, pero si hay una diferencia, así como vimos la diferencia entre el símil y la parábola, hay una diferencia entre la parábola y la alegoría. La parábola es esencialmente una comparación formal. Comparación formal. Comparación. Creo que esta palabra hay mucho énfasis. Apréndase unos 100 veces. Obliga al intérprete, a fin de hallar su significado, a ir más allá de la narración que ella hace. Es decir, el significado de una parábola puede estar fuera de la parábola. Pero dice el autor, la alegoría es una metáfora extendida, dentro de sí misma contiene su interpretación. Es decir, en ella misma está la interpretación, dice Terry. Por consiguiente, la parábola se destaca y distingue como una modalidad, un estilo de lenguaje figurado. Esa es la parábola. Lenguaje figurado. Es un estilo de lenguaje figurado. Actúa en un elemento de sobria vehemencia, sin que sus imágenes traspasen los límites de lo posible. Es decir, ella solo lo que es real, lo posible. Lo que es imposible no lo contempla. Es decir, de los hechos reales. La parábola se limita a los hechos reales, lo que existe. Tácitamente puede, dice, contener elementos de enigma, de tipo, de símbolo, de alegoría,
Pero dice que difiere de todo ese montón de lenguajes figurados y en su propia esfera escogida de la vida real y diaria. Jesús, cuando hacía una parábola, lo hacía de la vida real. Lo tomaba de la vida real. Lo que tomaba se adapta muy peculiarmente a presentar enseñanzas especiales de aquel que es el verdadero, no menos que el verus y la veritas, dice el autor. El intento general de la parábola, como de todo lenguaje figurado, es embellecer, y me encanta eso. La parábola busca embellecer el discurso. El discurso de Jesús, como yo les dije, era el cine de aquel entonces. Entonces igual, hoy día tenemos elementos para enseñar algo. El cine, para predicar la palabra de Dios, hubieron muchas estrategias literarias. En nuestro tiempo usamos mucho la pantalla, la televisión, para enseñar. Usamos el PowerPoint, usamos programas digitales y otros que la gente, mientras más tecnológico sea el asunto, más claro queda el asunto para la gente. Embellecer y presentar ideas y enseñanzas morales en forma atractiva e impresionante. Como muchos hoy presentan atractivamente la palabra a través de medios tecnológicos. Así Jesús utilizó la parábola en su tiempo, que quería presentar un mensaje atractivo. Y Jesús usó muy bien esta parte. Presentadas en lenguaje ordinario, es decir, no hay poesía literal, muchas verdades se olvidarían apenas se escucharan, pero adornadas con la vestimenta parabólica, despiertan la atención y se aferran a la memoria. Muchas enseñanzas, si usted los escucha en un lenguaje normal, se olvidan, como en nuestros días también. Un discurso, una persona viene y se da una charla, un discurso se olvida. Pero depende cómo usted utilice algunas estrategias para enseñar, ese discurso nunca se va a olvidar. Eso es lo que hizo Jesús, utilizaba la parábola. Solo una predicación, sin necesidad de nada, pues se podría olvidar fácilmente. Jesús trataba de convertir sus enseñanzas en algo significativo para que no se olvidara. Revestidas del ornato parabólico, es decir, de todo lo que son las parábolas, las amonestaciones y censuras resultan menos hirientes. Muy diferente llamarle la atención a la gente a través de una parábola que directamente dice. Y sin embargo produce mejor efecto que el que lograrían usando el lenguaje ordinario. Aquí entienden. La parábola se usa para llamar la atención a alguien que no está haciendo las cosas bien. Y le llama la atención de una manera que no lastima. Mientras que si usted usa el lenguaje ordinario y le llama la atención a alguien, puede ser que lo lastime más. Jesús usaba muchas parábolas para llamar la atención de la gente, para decirles cómo hacer las cosas. Y de hecho, en eso consiste. Bueno, aquí viene y dice la parábola de Natán. ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer, mi querido hermano que me está escuchando? Porque yo no puedo hacerlo en este programa, que va a pasar de la hora. Lo que usted puede hacer es leerse 2 de Samuel 12, 1, 14. Léasela unas 2 o 3 veces primero. Y luego pause aquí el video y sigue, después de leerla, con lo que dice. Y dice así, la parábola de Natán, ya usted se la leyó, ¿verdad? Preparó el corazón de David para recibir provechosamente la tremenda represión que iba a administrarle el profeta. El profeta Natán, viene y le va a llamar la atención a David por lo que hizo con Urías. ¿Y qué le hace? Primero le presenta una parábola. Léala. Le presentó una parábola para ver qué haría usted, señor rey, ante un hombre que hizo esto. Y ya comenzó con una parábola de una abeja, no sé qué. ¿Entienden? ¿Y para qué usó una parábola? Para que la represión, o digámoslo así, la jalada de orejas que le iba a dar al rey David tuviera mayor efecto.
Y de hecho tuvo mayor efecto, porque David entendió, oh sí, soy yo ese hombre. No, yo merezco un castigo. Es decir, le llegó Natán al corazón de David con esa parábola. Bien, seguimos. Algunas de las parábolas más punzantes con que el Señor zahiriera a los judíos, el Señor reprendiera a los judíos y que aquellos percibieran que iban dirigidos directamente contra ellos, contenían reprensión. Las parábolas de Jesús, censura, los censuraba, los amonestaba. Sin embargo, a causa de su forma y adorno, fue un medio de escudarle contra la violencia. Entonces, Jesús, y aquí lo invito, otra vez detenga el video. Léase Mateo 21:45, Marcos 12:12 y Lucas 20:19. Para que usted vea cómo Jesús usaba la parábola para mitigar el golpe, pero también para que la enseñanza quedara más clara. También es fácil ver que una parábola puede encerrar una profunda verdad, puede encerrar un misterio que los que la escuchan no perciben al principio, pero que a causa de su forma notable o memorable, se arraiga mejor en la mente. Y ahí volvemos a lo mismo, se arraiga mejor en la mente. Una parábola hace que aquello sea significativo y yo lo pueda recordar más tiempo. Dice, y permaneciendo allí, al fin rinde su profundo y precioso significado. La parábola nos hace entender mejor la palabra de Dios. El motivo y objeto especial de las parábolas del Señor lo encontramos en Mateo 13, 10, 17. Ese no lo lea porque ya lo vamos a leer. Hasta esa fecha de su ministerio, parece que el Señor no había hablado en parábola. Bueno, aquí yo quiero decirles que no sabemos. No sabemos en qué momento Jesús comenzó a hablar en parábolas. Nadie puede decir. Los evangelios parece que son extractos de muchos documentos. No es, por ejemplo, Marcos, no es que Marcos lo escribió. No. Ni Lucas escribe Lucas, ni Mateo escribe Mateo. Comenzando porque son anónimos, nadie sabe quién los escribió. Más adelante, unos siglos después, se va a decir que es Mateo, Marcos y Lucas. Pero son anónimos, son anónimos. Yo pienso que la piedad de los cristianos en el futuro, pues hizo que ellos muy piadosamente le asignaran nombres y pusieran que uno era Marcos, el otro Mateo y el otro Lucas. Pero en realidad no es así. Porque el Mateo, Marcos y Lucas traen una evidencia clara donde parece que ellos fueron copiados de documentos anteriores. Y prueba de ello es que los tres tienen un orden muy parecido en algunas expresiones. Algunas reacciones son totalmente similares y cambian su forma, que esa forma debe ser originada porque eran muchos relatos. Dice Lucas, o el que escribió Lucas, que no sabemos quién escribió Lucas. Yo creo que yo por ahí tengo un video sobre quién yo supongo que pudo haber sido. Dice el evangelista que escribe Lucas en los primeros capítulos que muchos habían escrito relatos de Jesús, de sus milagros, de todo lo que él hacía. Habían muchos relatos y ellos lo que hicieron fue hacer un compendio. Recogieron del documento Q, yo creo que existió un documento Q, que son la mayoría de cosas que coinciden en los tres sinópticos. Entonces eso es muy importante. Como ellos recogieron esos relatos, entonces no podemos hablar de qué orden tenían ese discurso. No se puede hablar así objetivamente. Nadie puede hablar que Lucas, Mateo o Marcos estén escribiendo un orden cronológico del evangelio, excepto que nació y que después murió,
que eso es obviamente que va al principio y al final. Pero que una cosa iba antes, que primero iban los milagros, o primero iban los discursos, luego los milagros y luego las parábolas, eso es mentira. Eso así no puede ser. Ellos recogieron y ordenaron las parábolas, al menos Mateo ordena las parábolas juntitas. Algunos milagros juntitos. Y algunas enseñanzas juntitas. Porque eso lo recogían de lo que la gente había escrito. Y creemos que los que escribieron los relatos, los escribieron cuando ya los apóstoles habían muerto. Es decir, o comenzaban a morir. Y necesitaban, al principio, usaban a los apóstoles, que eran la fuente principal de lo que se había predicado. Pero luego de que los apóstoles comienzan a desaparecer, y que hay muchas iglesias, entonces se hace necesario escribir lo que mucha gente había escrito, y entonces venían muchas cosas que algunos tal vez eran muy fantasiosos y exageraban mucho, pero habían otros relatos bonitos, y esos relatos se recogen y van formando primero un documento Q a la par de un montón de otros documentos. Tal vez el documento Q, el documento fuente, pudo haber sido el más completo, pero no hay un solo indicio en el Nuevo Testamento que existieran evangelios escritos en el tiempo apostólico. No hay ni una sola prueba. Así que no podemos inventar ni irnos por lo piadoso. Lo que sí sabemos es que ahí están, pero cómo llegaron, nadie lo sabe. Algún día hablaremos un poquito más de eso. No nos detenemos más. Pero entonces no es que hay un momento en que Jesús comienza a hablar en parábolas. Puede ser que sí, pero puede ser que no. No dice nada del Evangelio. Puede ser que Jesús, cuando él comenzó a predicar con parábolas. Y la parábola estuvo en su ministerio siempre 100%, en su mensaje querigmático o en su mensaje como maestro. Pero eso no se sabe. Bien, seguimos. Cuando se reunieron multitudes cerca del mar de Galilea, ¿cómo nacen las parábolas? Y presta atención a esto. Se reúnen la multitud cerca del mar de Galilea. Vea ese montón. Ve a Jesús con un montón de gente cerca del mar para escucharle. Y dice Mateo 13:3, y les habló muchas cosas por parábolas. Mateo 13, que es donde comienzan las parábolas de Jesús en el documento, pero no en la vida de Jesús. Los discípulos inmediatamente se dieron cuenta de que ya no estaba usando el lenguaje ordinario. Bueno, ellos no se dieron cuenta de eso, pero aparentemente Jesús eso pudo haberlo usado durante todo el transcurso. Lo que sí es que en algún momento de la historia de Jesús, los discípulos le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Parece que Jesús a los discípulos no les hablaba en parábolas, pero a la gente, los que no eran discípulos, sí les hablaba en parábolas. Eso sí, porque está en la Escritura, ¿verdad? Pero que Jesús desde el principio pudo haber hablado en parábolas, porque Jesús hacía dos cosas. Querigmatizaba, es decir, proclamaba el Evangelio, ¿verdad? Y enseñaba o maestreaba. Eran dos cosas. Y la parábola puede usarse en el querigma para conversión, pero también se le puede usar. Porque, ¿cómo le habla usted a la gente que no era discípula? Era el querigma. Y dice que, ¿por qué les hablas por parábolas? Es decir, está hablando a gente que no es discípulo suyo. Es decir, en el querigma Jesús pudo haber usado la parábola. ¿Y qué es lo primero que Jesús hace? Querigmatizar para convertir gente. O puede ser que le esté hablando directamente a los fariseos para que no se conviertan. Su respuesta fue muy notable por su mezcla de metáfora, proverbio y enigma, tan combinada como una profecía de Isaías 6, 9, 10, que se convierte en uno de los discursos más profundos del Señor. Veamos el texto. Veamos el texto de Mateo 13, 11, 15. Jesús contesta esa pregunta, ¿por qué le habla en parábolas? Dice, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, a ellos no. Podría ser que se refiriera a los fariseos, porque Mateo es toda una crítica contra los fariseos. Eso lo vemos. Los discípulos, los que lo siguen,
Jesús les da a conocer los misterios del reino de los cielos. Oye, qué interesante para la gente fanática que cree que uno no debe formarse. Jesús forma a sus discípulos. Y los forma porque dice, les concedió saber los misterios del reino de los cielos. Jesús les hablaba claramente los misterios del reino de los cielos. Pero a los fariseos no. O a los que no eran discípulos. No les concedía conocer el misterio. Es decir, Jesús estuvo durante varios años formando a sus discípulos. Bueno, pero vamos a la parábola. Dice que, ¿por qué usa la parábola con ellos? Bueno, a ustedes, le dice a los discípulos, se les concede descubrir o conocer los misterios del reino, porque Jesús se los decía. Pero a ellos, no. Luego sigue, porque a cualquiera que tiene se le dará. Los discípulos tenían ya el conocimiento de Cristo, se le daba más. Y tendrá más. Y más, y más. Y hay parábolas que dicen que al que tenía mucho y lo reprodujo, le dio más. ¿Recuerda? Al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Pero aquel que no reprodujo el talento del maestro o el talento de su amo, le fue quitado lo poco que tenía. Aplíquelo en los discípulos de Jesús. A ellos se les daban los misterios del reino de los cielos. Por eso les habló por parábolas. Por eso les hablo por parábolas. Dice, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. Les hablo para que no entiendan. Seguramente, y aquí hay que ver mucho el estado de porque Jesús era muy sabio. La gente tal vez que venía, eran personas que venían para molestar, para verlo caer en una... Y esto es bíblico, hay muchas partes, lo veremos en los análisis bíblicos. Venía mucha gente para hacerlo caer en una palabra, en un error. Y entonces Jesús, con mucho más razón, ahí tiene lógica, con razón les usaba en parábolas, para que no entendieran, porque de por sí no querían conocer la vida eterna, lo que querían era molestar. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, dice Jesús, que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis. Es una crítica perfecta a los religiosos que se creen saber todo en ese tiempo, que son los fariseos, los maestros de la ley, los saduceos. Luego dice, porque el corazón de este pueblo está engrosado. Habla de gente que no lo recibe. De los oídos oyen pesadamente, de sus ojos guiñan. Es decir, gente que se burla. Para que no vean de los ojos y oigan de los oídos y el corazón entienda y se convierta y yo lo sabe. Es decir, yo no voy a convencer a nadie que no quiere conocer el reino de Dios. El pensamiento predominante de estas respuestas parece enseñar que el Señor tenía un doble propósito al usar las parábolas. A saber, a un mismo tiempo revelar, pero también ocultar grandes verdades. Revelarle a sus discípulos y ocultarle a los que venían buscando otros intereses. Había en primer término aquel círculo interno de adeptos, es decir, sus discípulos recibían su palabra con gozo, quienes como los que participan en los consejos secretos de otros reinos, tenían el privilegio de conocer los misterios del reino. Jesús a sus discípulos les mostraba todos los secretos del reino. Era la argolla de Jesús, digámoslo así, para entenderlo. Tan largo tiempo, pero que ahora pasaban por revelar. Jesús les estaba revelando el reino mesiánico. Esto realizaría la verdad del proverbio: el que tuviere, se le dará. Este proverbio expresa de una manera enigmática una ley importante y maravillosa de la experiencia en las cosas divinas. Quien está dotado con un deseo de conocer a Dios, de apropiarse rectamente las provisiones de su gracia, crecerá más y más en conocimiento y sabiduría. Estamos hablando de los discípulos que estaban dotados de ¿qué? El deseo de conocer a Dios. No de llegar a molestar a Jesús. Son los discípulos que seguían a Jesús. Apropiarse, ellos tenían el deseo de apropiarse rectamente las provisiones de su gracia. Es decir, ellos todo lo asimilaban, todo lo querían saber. Ellos querían saber la verdad del reino. Crecer más y más. Ellos querían crecer más en conocimiento y sabiduría. Ellos querían tener más conocimiento y sabiduría. ¿Por qué?
por las múltiples revelaciones de la verdad divina, todo lo que Jesús les revelaba. Pero el de carácter opuesto, que tiene corazón, alma y mente con que amar a Dios, pero carece de voluntad para emplear sus facultades en la investigación seria de la verdad, perderá aún lo que parece poseer. Ese es el caso contrario, la persona que no quiere nada con el reino. Sus facultades se debilitarán, se hará de menos valor a causa de la inactividad y, como en el caso del siervo perezoso de la parábola de los talentos, perderá aquello que hubiese debido ser su gloria. Esa es tal vez el espíritu de las parábolas, ¿verdad? Es darle más al que tiene más, va creciendo y el otro va desapareciendo. De manera que el empleo de parábolas, dice Terry, en la enseñanza de nuestro Señor llegó a ser una prueba de carácter. Dice él, con los que estaban dispuestos a conocer y a aceptar la verdad, estamos hablando de los discípulos, los que lo seguían, los términos de la parábola servirían para despertar la atención, excitar el significado, se acercarían como discípulos que se allegan a su maestro. Esa es la prueba de carácter, es decir, el que realmente quiere conocer el reino, Jesús le abre las puertas. E inquirían de él asegurados en su ánimo de que el que pide, busca o llama. A las puertas de la sabiduría divina ciertamente hallará lo que anhela. El que buscaba, felices, ¿verdad? Los pobres de espíritu, así comienza una de las bienaventuranzas, la primera. ¿Y qué es un pobre de espíritu? Felices los pobres de espíritu. Es decir, felices los pobres espirituales. Felices los pecadores. Eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. El pecador es el que viene con intención ante Jesús y le dice, yo necesito de ti. Pues la parábola le llega a esa gente que necesita de Dios con el significado de todos los misterios ocultos que ella envuelve. Aún aquellos que en un principio son tardos, les cuesta entender, pueden ser atraídos y cautivados por la forma exterior de la parábola. El cine de nuestros días era el cine. Mediante una investigación sincera llegar a dominar las leyes de la interpretación hasta poder entender todas las parábolas. Pero la mente perversa, y vamos a la gente que lo rechaza, carnal, manifiesta su verdadero carácter al no averiguar nada ni manifestar deseos de entender los misterios del reino de Dios. Por eso felices los pobres de espíritu, felices los pobres, los que creen que necesitan de Dios. Pero los que creen que no necesitan de Dios, pues no son tan dichosos. Tales mentes tratan esos misterios como si fuesen locura. Para ellos, está loco Jesús, está endemoniado, decían los fariseos. Las parábolas de la Biblia son notables por su belleza, variedad, hay cantidad de temas, concisión, plenitud de significado. Hay una propiedad muy notable en las parábolas del Señor y su adaptación a la época y lugar en que se pronunciaron. ¿Sí? Jesús iba adaptando su mensaje a los contextos donde él hablaba, de manera que la gente le entendiera bien. Y buscaba el momento político, el momento socioeconómico de la comunidad para que ellos le entendieran. Y por eso ahí venían sus parábolas. Por ejemplo, veamos la parábola del sembrador. Léase la parábola del sembrador. Mateo 13, 1, 2, por favor. Bien, la parábola del sembrador fue pronunciada a la orilla del mar, ¿cierto? Desde donde era fácil ver a no gran distancia a un sembrador entregado a su trabajo. Tal vez Jesús estaba a la orilla del mar y desde ahí podía ver un trabajador. Y entonces Jesús dice, el reino de Dios es, y comienza a describir cosas que él veía. Entonces, él usaba la materia prima, lo que le rodeaba, lo que estaba a su lado, para generar su predicación y su enseñanza del reino de Dios. La parábola de la red, en ese mismo capítulo, en versículos 47 al 50, puede haberse originado a la vista de una red cercana. Puede ser que estaba en el mar y vio una red, y entonces de ahí sacó una parábola. La del noble que parte para un país lejano a hacerse cargo de un reino, en Lucas 19:12, léala. Probablemente la sugirió el caso de Arquelao.
Arquelao, un rey, ¿verdad?, hizo un viaje de Judá a Roma para alegar su derecho al reino de Herodes, su padre. Puede ser que esa situación histórica pues le sugirió la del noble que parte para un país lejano a hacerse cargo de su reino, porque está describiendo más o menos lo que le ocurrió a Arquelao. Como el Señor acababa de pasar por Jericó, se estaba aproximando a Jerusalén, quizá a la vista del palacio real que Arquelao acababa de edificar en Jericó, le sugirió la alusión a su viaje. Es decir, eso lo inspiró. Él se inspiraba en lo que miraba. Hasta la narración literal de algunas de las parábolas es hermosa e impresionante en el mayor grado. La parábola del buen samaritano probablemente se basó en un hecho real. Estaba contando un hecho real. El camino de Jerusalén a Jericó está muy infestado, está muy lleno de ladrones. Hay mucho delincuente. Sin embargo, como llevaba de Perea a la ciudad santa, es decir, como ese camino llevaba a Jerusalén, recuerde que todo el mundo iba a Jerusalén, era frecuentado por sacerdotes y levitas, los religiosos de su tiempo. La frialdad y negligencia de los ministros de la ley y la tierna compasión del samaritano están llenos de interés y abundan en sugestiones. No estoy diciendo que fueron historias reales, no. Estoy diciendo que se pudieron haber inspirado en casos reales. La narración del hijo pródigo ha sido titulada la perla y corona de todas las parábolas de la Biblia. También ha sido titulada un evangelio dentro del evangelio. Nunca nos fatigan sus declaraciones literales porque están tan llenas de naturalidad, de belleza, como de lecciones acerca del pecado, de la redención. Toda la historia de salvación incluida en ella. Nuestro Señor mismo nos ha dado dos ejemplos de interpretación de parábolas. Jesús mismo ha interpretado la parábola. Frecuentemente el objeto y aplicación de la parábola están establecidos formalmente en el contexto. De modo que con pocas excepciones, las parábolas de las Escrituras no son difíciles de explicar. No son complicadas. Los principios hermenéuticos que debieran guiarnos para entender todas las parábolas son tres, dice Terry. Ponga atención y escríbalas en un cuaderno, en una hoja y escríbalas bien. En primer lugar, determínese la ocasión histórica y el propósito de la parábola. La ocasión histórica, ese momento. En segundo lugar, hágase un análisis cuidadoso del asunto de que trata. Observe la naturaleza, propiedades de las cosas empleadas como imágenes en la similitud. Y en tercer lugar, interprete las varias partes con estricta referencia al objeto, designio general del conjunto, de manera que se conserve una armonía de proporciones, se mantenga la unidad de todas las partes y se haga prominente la verdad central. Ahorita hay un ejemplo de eso. Estos principios solo pueden alcanzar valor práctico mediante su aplicación. No sirven de nada si usted no los aplica. Aplicación e ilustración en la interpretación de una variedad de parábolas. Como nuestro Señor nos ha dejado una explicación formal de lo que probablemente fueron las dos primeras parábolas que pronunció, haremos bien ante todo en observar los principios de interpretación tales como aparecen ilustrados en sus ejemplos. En la parábola del sembrador hallamos fácil el concebir la posición, la situación que rodeaba al Señor cuando comenzó su discurso parabólico. Había salido a la orilla del mar, sentándose allí, pero cuando las multitudes lo oprimían, dice que entró en un barco, se sentó y toda la gente estaba en la ribera. Mateo 13:2. Muy natural, muy puesto en su lugar, era que él allí, en ese instante, pensase en varias disposiciones de ánimo, variados caracteres de las personas que tenía delante. Bueno, estos son campesinos, o estos son pescadores, estos son fariseos, religiosos, estos no van a la iglesia, no saben nada. Jesús ahí comenzó a mirar a la gente para poder elaborar el mensaje que ellos requerían. Cuán semejantes a diversas clases de tierra eran sus corazones. Diferentes clases de tierra, diferentes clases de personas.
su predicación de la palabra del reino. Como la siembra de semillas se lo sugirió quizás la vista de un sembrador o de un campo sembrado en la vecina costa. Tal vez se puso a pensar, bueno, aquí hay unos que oyen mi palabra y al ratito se les va a olvidar. Aquí veo a otros que, y de una vez, él hizo la parábola del sembrador. Aún más, su propia venida al mundo era una salida a sembrar. Dice Terry. Pasando ahora a observar la similitud misma, notamos que nuestro Señor asignó significado a la semilla sembrada, al camino, a las aves, a los sitios pedregosos, a las espinas, a la tierra buena. Es decir, pero no se lo asigna a todo, sino a la mayoría de cosas. Ponga atención en eso. No le asigna significado a todo, sino a algunas cosas de su parábola. Esto es muy importante para que lo entienda. Cada uno de estas partes tiene una relación con el conjunto. Cada uno de estos elementos mencionados se relaciona con todo el conjunto de la parábola. En aquel campo en que el sembrador esparció su grano, habían todas estas clases de suelo, estas clases de persona. La naturaleza y las propiedades de la semilla del suelo están en perfecta armonía con los resultados de aquella siembra tal como se presenta en la parábola. El suelo es el corazón humano. Las aves representan al diablo, siempre opuesto a la obra del sembrador, velando para arrancar lo que se siembra en el corazón para que no crean y se salven, dice Lucas 8:12. El que oye la palabra y no la entiende, en quien la verdad celestial no hace impresión, bien puede ser comparado a una senda hollada por los transeúntes. Es decir, una persona que pisan. Si se siembra ahí semilla, eso se echa a perder. Él se ha colocado en esa condición. Él ha expuesto su corazón como un camino público a toda mala influencia mundana, hasta que se ha puesto tan duro como un empedrado, hasta que ha convertido en estéril el terreno mismo en que debió arraigar la palabra de Dios. No lo ha sometido al arado de la ley que lo habría roto, ley que si se les hubiese permitido hacer la obra para que Dios la designó, habría ido adelante preparando aquel terreno para recibir la semilla del Evangelio. Interesante, ¿verdad? Lo que nos dice Terry sobre esto. Con igual fuerza y propiedad, los sitios pedregosos, las espinas, la tierra buena representan otras tantas variedades de oyentes de la palabra. La aplicación de la parábola, terminando con las significativas palabras, el que tiene oídos para oír, oiga, podía con seguridad dejarse a la mente y a la conciencia de las multitudes que la oyeran. Entre esas multitudes indudablemente habían muchos representantes de todas las clases, de todo tipo de gente. La parábola de la cizaña, léasela, tuvo la misma vocación histórica que la del sembrador y es un importante suplemento a la misma. En la interpretación de la parábola precedente no se dio prominencia al sembrador. Se declaró que la semilla era la palabra del reino. Y se dan varias indicaciones de su carácter y valor, pero no se dio explicación acerca del sembrador, ¿cierto? No se dice nada del sembrador. En esta segunda parábola se da al sembrador un lugar prominente, como el Hijo del Hombre, el sembrador de la buena semilla, e igualmente se destaca la obra de su gran enemigo, es decir, el diablo. Pero no debemos suponer que esta parábola arrastra consigo todas las imágenes e implicaciones de la que le precede. Al tratar de descubrir la ocasión y conexión de todas las parábolas que aparecen en Mateo 13, debe notarse el hecho de que una procede de la otra en sucesión lógica. 3 de ellas se dirigieron en privado a los discípulos, 3 de esas parábolas. Pero todas las 7, apropiadas para la ribera, pues de la semilla de mostaza, la del tesoro, la de mostaza, la del tesoro escondido en un campo, la de la red, no menos que la del sembrador y la cizaña del campo, pudieron sugerirse a Jesús por las escenas que le rodeaban, y la de la levadura y del mercader de perlas no eran más que contrapartes respectivamente de la semilla de mostaza y del tesoro escondido. También es importante la sugestión de Stier de que la parábola de la cizaña corresponde con la primera clase de terreno mencionado en la parábola del sembrador,
dice él, ayuda a contestar la pregunta de dónde y cómo vino aquel terreno a ser tan propicio para los fines del diablo. La parábola de la planta de mostaza, cuyo crecimiento fue tan grande, forma un noble contraste con la segunda clase de terreno, en el cual no hubo ningún crecimiento real. La parábola de la levadura sugiere lo contrario del corazón engrosado por la mundanalidad, a saber, un corazón permeado, purificado por las operaciones internas de la gracia. En tanto que la parábola quinta y sexta, es decir, la del tesoro y la de la perla, representan varias experiencias del corazón bueno, representado por la buena tierra, al asir y apropiarse las cosas preciosas de la palabra del reino. La séptima parábola, la de la red, léala, pone término a todas, apropiadamente, dice Terry, con la doctrina del juicio reparador que se efectuará al fin del siglo. Por eso él habla de que hay un orden lógico. Será conveniente buscar tal relación interna, hay una conexión entre las parábolas para Terry, hay que investigar. Y las sugestiones así obtenidas pueden ser especialmente valiosas para objetos homiléticos de predicación. Sirven para instrucción, pero no debiera insistirse en ellas como esenciales a una interpretación correcta de las varias parábolas. En la interpretación de la segunda parábola, el Señor da un especial significado al sembrador, ya lo dijimos, ¿verdad? Al campo, a la buena semilla, a la cizaña, al enemigo, la cosecha, los segadores, como también a la quema final de la cizaña en esta última, y el almacenamiento de trigo. Debemos observar que él no atribuye, y aquí vea esto, no atribuye significado alguno a quienes, a los hombres que se durmieron, al hecho de dormirse, al brotar los tallos de trigo, a la rendición de fruto, a los siervos del amo y las preguntas que hicieron. Eso no se explica en las parábolas, Jesús no lo explica. Entonces tendrán algún significado. Mira, si Jesús no lo explicó es porque eso no tiene ninguna explicación. Cuando comenzamos a buscarles interpretaciones a esto, estamos cayendo en alegorías. Por eso dice, estas cosas no son más que partes incidentales. Por eso nos explica, no tienen un significado concreto. Solo se usan para la buena presentación del relato. Así que no le busque el significado a todo. Como hay gente que le cuenta un sueño y dice, ¿y qué significaba? Y esto, y esto. El esforzarse en hallar algún significado especial en todas ellas, oscurece, confunde las lecciones principales. No le busque el significado a todo, porque no lo tiene. De manera que si queremos saber cómo interpretar, usted quiere saber cómo interpretar todas las parábolas, debemos notar lo que el Señor omitió. Es decir, si el Señor lo omitió, no lo tome en cuenta. Así como aquello a lo que dio énfasis. Pero si Él le dio énfasis a algo, póngale énfasis usted también. No debiéramos estar ansiosos por hallar un significado oculto. Es que aquí hay un misterio en esta palabra. No, también no hay nada. A veces son solamente nuestras interpretaciones subjetivas. Al mismo tiempo, no hay por qué negar que esas dos parábolas contenían algunas otras lecciones que Jesús no presentó en su interpretación. Puede ser que sí. No tenía necesidad de declarar el motivo de sus parábolas o que fuese lo que sugirió a su mente las imágenes que usó o cual fuese la conexión lógica que mantenían entre sí. Para mí es muy peligroso inventar significados a todo. Caemos en errores gravísimos. Estas eran cosas que podían confiarse al escriba docto que se hiciese discípulo del reino de los cielos. En su explicación de la primera parábola, el Señor indicó suficientemente que ciertas palabras y alusiones particulares, como el no tener raíz y ahogaron, pueden sugerir pensamientos importantes. Así, las palabras incidentales, es decir, esas que no tienen significado, de la segunda parábola, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo, aunque no mencionadas después en la explicación, pueden también suministrar lecciones dignas de que las consideremos con mucho cuidado. Asimismo,
Puede servir con un propósito útil en la interpretación el mostrar la propiedad y belleza de cualquier imagen o alusión particular. No esperaríamos que nuestro Señor llamara a la atención de sus oyentes a tales cosas, pero sus bien disciplinados discípulos no deben dejar de notar lo apropiado y sugestivo de comparar la palabra de Dios con la buena semilla y a los hijos del malo con la cizaña. La senda hollada, los lugares peligrosos, el terreno espinoso, tienen adaptación peculiar para representar varios estados del corazón por ellos representados. Y dice, aún la observación incidental, durmiendo los hombres, es una insinuación muy sugestiva de que el enemigo realizó su obra perversa en las tinieblas, en secreto, es decir, que pueden encontrar significados en eso, cuando no era probable que nadie estuviese presente para interrumpirle. Pero quebrantaría la unidad de la parábola el interpretar estas palabras como lo han hecho algunos, por ejemplo, errores. El sueño del pecado, Calovius, la torpe tardanza del desarrollo espiritual del hombre, de la debilidad humana en general. Ellos le dan otras interpretaciones, o como la negligencia de los maestros religiosos. Hay que admitir también que algunas palabras incidentales, no designadas para ser prominentes en la interpretación, merecen atención y comentario. Es decir, entendemos ya lo que son palabras incidentales. Son aquellas palabras que vienen y que no tienen ningún significado. Y mucha gente comienza a trabajar con eso. Pues a veces alguna puede merecer atención, dice Terry. No poco placer y sin mucha instrucción puede derivarse de las partes incidentales de algunas parábolas. Yo sigo insistiendo en que lo que no tiene interpretación no se interprete. El crecimiento de 100%, 60%, 30% mencionado en la parábola del sembrador, en su interpretación puede compararse con el crecimiento de los 5 talentos a 10 y los 2 a 4, también con el aumento en la parábola de las minas. Bien, vamos a ir dejando esta primera parte de las parábolas. La otra semana seguimos con la segunda parte de las parábolas, porque en realidad el tema es amplio, grande y maravilloso. Primera parte lo dejamos aquí. La otra semana seguimos con la segunda parte de las parábolas. Acompáñenos, que el Señor te bendiga ricamente y nos vemos en el próximo programa.